Muy buenas tardes a todos, les habla Greg Travis, entusiasmados de tenerlos en unos días en Sim and Trust. Preparé este video tanto para los líderes como también para los participantes de Sim and Trust. Espero que esto les sea útil. He estado orando por ustedes, esta mañana mismo oraba por el taller en sí y por las personas que van a estar viniendo, por cada uno de ustedes. Así que expectantes del tiempo que tendremos juntos. Hay dos hojas que ustedes deberían mirar para hacer la tarea, específicamente estas dos hojas. La tarea que tienen que hacer antes de venir son dos textos que ustedes van a hacer. Si para los que son participantes, los líderes tienen algo un poco distinto, pero normalmente son dos textos y hay dos hojas. Una es esta, de preguntas frecuentes, que deberían haber recibido esta hoja hoy, y la otra es la hoja de trabajo para la preparación para los grupos pequeños. Esta hoja la pueden imprimir, pueden copiarlo, seleccionarlo y copiarlo en un documento de un procesador de texto para poder escribir con más espacio, o pueden escribir a mano como ustedes quieran si es legible, pero recuerden que van a entregar por cada texto, van a fotocopiar y entregar a los miembros de su grupo pequeño, ¿sí? Entonces son 9-10 copias. En su grupo hay, en realidad, contando el líder, aparte de ustedes hay 8 personas, así que necesitan tener 8 copias. Se puso 10 para dejar un poco de margen, pero la idea es tener una copia para cada participante de tu grupo pequeño, donde podamos, cuando vos haces tu presentación, seguir la información que vos has colocado acá de manera muy resumida, ¿sí? Y por otro lado, esta hoja, léanla, si no la han leído, son 2 páginas donde describe un poco más en detalle qué es la estructura, cuál es la diferencia entre el énfasis y el tema, intención, aplicación, bosquejo homilético y otras preguntas que contiene, ¿sí? Para que lo lean. Yo voy a abrir mi programa de Logos. Esto no lo tienen que hacer en Logos, necesitan solamente una Biblia y una hoja, ¿sí? Si tienen acceso a un comentario bíblico, si tienen acceso a un diccionario bíblico, todas esas herramientas ayudan. Lo importante es que si uno solo tuviera el texto de la Biblia, lo pudiera hacer este ejercicio. Entonces yo lo estoy haciendo acá para que ustedes lo puedan ver visiblemente. Si ustedes notan, el texto que yo tengo en la pantalla no es un texto de 2 Timoteo. Todos los textos van a ser asignados de 2 Timoteo. Voy a ilustrarlo con Apocalipsis 2, 12 al 17, que fue el texto que yo prediqué el domingo pasado en mi iglesia, y apliqué este mismo proceso que Sim and Trust les está dando a ustedes para que hagan como tarea antes de llegar. Lo apliqué en una parte de mi preparación del sermón. Ahora, yo lo que voy a hacer ahora es presentar el resultado del trabajo, no del sermón, sino de lo que yo hice con estos 6 pasos en 5 minutos, porque va a ser lo que ustedes van a tener que hacer. En 5 minutos van a tener que presentar el resultado de su trabajo. La diferencia es que en vez de tener una hoja como esta, que yo voy a seguir en la pantalla, lo van a copiar en la hoja que ya les mostré, ¿sí? La hoja que ustedes recibieron hace unos días. Los líderes que están escuchando esto ya vieron este texto y yo pasé como 10 minutos hablando de la estructura, pero lo que voy a mostrarles ahora es algo distinto, así que no es algo que ustedes ya vieron, sino es algo que voy a presentar en 5 minutos de la manera que cada uno de nosotros deberemos presentar en los grupos pequeños, ¿sí? Si sos un líder, lo vas a hacer el día previo en la reunión de los líderes. Para los que están en los grupos pequeños, ustedes van a presentar los resultados de su trabajo en 5 minutos en 2 ocasiones, porque cada uno tiene 2 textos asignados. Así que yo lo que voy a mostrarles ahora no es tanto el cómo hacerlo paso por paso, sino el fruto del trabajo, lo que ustedes van a tener que hacer al final. Cuando terminen de hacer el trabajo, mostrarles un ejemplo, una presentación de 5 minutos, para darles un poco una guía, para estar un poco más preparados para el martes y el miércoles, y para los líderes estar preparados para el lunes, ¿sí? Así que empezamos a partir de ahora. El texto mío es Apocalipsis 2,
capítulo 2, versículo 12 al 17. Es el mensaje que Jesús le da a la iglesia en Pérgamo. La primera cosa que yo anoté fue la estructura del pasaje. Yo observé 5 partes en la estructura. La primera parte, donde Jesús se presenta como el que tiene la espada de 2 filos a la iglesia de Pérgamo. Con cada iglesia se presenta de una manera distinta. En esta iglesia se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. Versículo 12, versículo 13, Jesús menciona su conocimiento del lugar espiritualmente oscuro en donde están, su fidelidad en guardar su nombre y no negar su fe. Hay una referencia a una situación histórica de muerte. Número 3, Jesús reprende a la iglesia por las falsas doctrinas que han permitido. Menciona 2, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, versículo 14 al 15. Cuarto, hay un llamado al arrepentimiento, pero tengo unas pocas cosas contra ti, y los va a llamar en el versículo 16, por tanto arrepiéntete, y consecuencias de no hacerlo. Y número 5, promesa al vencedor. Le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. No sabemos qué es eso todavía, yo lo voy a explicar cuando bajo a la parte de contexto. Segunda cosa que fui observando fue el énfasis que yo resumí de este pasaje, que surge la estructura, es que Jesucristo alaba a la iglesia de Pérgamo por guardar su nombre y no negar su fe, pero los llama al arrepentimiento por permitir doctrinas falsas y da promesas al que vence. Esa fue mi manera de resumir el punto principal que surge de la estructura. Ahora, el énfasis es parecido a lo que llamamos el tema central, pero noten que hay un desarrollo en mi tema central comparado con el énfasis, porque el tema central es parecido al énfasis, pero contempla el contexto, y después de estudiar más el contexto, uno mira lo que uno anotó en el énfasis y lo rellena a la luz de lo que uno estudió con el contexto. El tema central es: Jesucristo alaba a la iglesia de Pérgamo por guardar su nombre y no negar su fe en una ciudad muy oscura espiritualmente, pero los llama al arrepentimiento por permitir doctrinas falsas e inmoralidad. Esto surge de un estudio más cuidadoso del contexto, de que la falsa doctrina de Balaam conducía a la inmoralidad y cómo las prácticas de la idolatría de esa ciudad y en el primer siglo estaban muy asociadas con la inmoralidad. Entonces Jesús los llama a arrepentirse por permitir estas doctrinas falsas y por permitir la inmoralidad en medio de su congregación, y promete sustento, intimidad y favor al vencedor. Son 3 conceptos que yo la saqué por estudiar más qué es la piedrecita blanca y qué es el maná escondido. Leyendo algunos comentarios pude llegar a la conclusión de que tiene que ver con estos elementos: el sustento que Jesús nos da de su palabra, de Él mismo, la intimidad y el favor que tenemos en Jesucristo. Ese es el tema central del pasaje. De ahí va a salir mi predicación. ¿Cómo se relaciona con el Evangelio el texto? El fruto del Evangelio es la santificación. Si yo realmente he comprendido el Evangelio, tiene que haber santificación. No existe la justificación sin la santificación, así como no existe la glorificación sin la santificación. Aquel que empezó la buena obra en mí la completará hasta aquel día. Entonces, esta santificación en este texto tiene que manifestarse en nuestra pureza sexual, pero también a nivel iglesia debemos vigilar la pureza doctrinal, vigilar la pureza del Evangelio y la manera en que ejercemos la disciplina en la iglesia local. Y por último, la intención del autor, a pesar de que muchos en la iglesia estaban siendo fieles al Señor, estaban siendo tolerantes en aquello que no debían ser tolerantes. Y mi bosquejo homilético resultó de la siguiente manera: Jesús alaba a la iglesia por su fidelidad en medio de mucha oposición. Jesús reprende a la iglesia por su tolerancia de falsa doctrina e inmoralidad.
Jesús promete al vencedor sustento espiritual, favor e intimidad. Ahí está la presentación en 5 minutos. Si ustedes se dan cuenta, la información que no estudia es mucho. Uno puede apartar más o menos entre 1 y 2 horas mínimo para prepararlo y tener información de sobra, pero la idea es resumirlo en 5 minutos. Ese es el desafío que van a tener, es poder resumir la información en 5 minutos. Otra cosa que no mencioné es que previo a que ustedes hagan su presentación de 5 minutos, alguien va a leer el texto, ¿sí? Entonces es importante saber que el texto ya va a ser leído y uno puede enfocarse entonces en mencionar las cosas que están resaltadas en el texto y no tener que dedicar mucho tiempo a la lectura del texto. No estamos minimizando la importancia de la lectura, sino que justamente hay otro momento para eso. Y como son 5 minutos, queremos aprovechar al máximo esos 5 minutos. Les animo a que lo practiquen, se tomen el tiempo, para que puedan mantener lo que hacen en 5 minutos y enfatizar las cosas que quieren enfatizar en los 5 minutos. Esta tarea la van a repetir en 2 ocasiones para los 2 textos que les han sido asignados. Un abrazo.